Josefa tenía 56 años cuando finalmente entendió lo que significa sentir que el tiempo se acaba. Cada mañana, al despertar en su pequeño apartamento alquilado, lo primero que sentía no era esperanza, sino un peso invisible aplastando su pecho. Era como si la vida misma le recordara, con cada respiración, que había llegado demasiado lejos sin haber llegado a ningún lado. Se levantaba antes del amanecer, cuando las calles aún estaban oscuras y silenciosas. Su cuerpo le dolía. Las rodillas crujían al ponerse de pie, la espalda protestaba con cada movimiento. Pero Josefa no podía darse el lujo de quejarse. Tenía que trabajar. Siempre tenía que trabajar. Era empleada de limpieza en un hospital público. Llevaba casi 20 años fregando pisos, limpiando baños, vaciando basureros. 20 años viendo pasar a doctores, enfermeras, pacientes. 20 años siendo invisible para la mayoría de ellos. A veces, cuando pasaba el trapeador por los pasillos brillantes, se preguntaba si alguien realmente la veía. Si alguien notaba a la mujer de uniforme azul con el cabello recogido en una cola, con las manos agrietadas y los ojos cansados. Pero lo que más le dolía a Josefa no era el cansancio físico. Era el miedo. Un miedo constante, silencioso, que la acompañaba como una sombra. Miedo a enfermarse y no poder trabajar. Miedo a que el propietario subiera el alquiler otra vez. Miedo a llegar a vieja, más vieja de lo que ya estaba, sin nada. Sin ahorros. Sin seguridad. Sin dignidad. Josefa vivía al día. Cada mes era una batalla. El salario apenas alcanzaba para el alquiler, la comida, los servicios básicos. Y luego estaban las deudas. Pequeñas deudas que se habían acumulado con los años. Una tarjeta de crédito que usó cuando su hijo necesitó dinero para la universidad. Un préstamo que pidió cuando la nevera se rompió. Otra deuda para arreglar una gotera en el techo. Nunca eran cantidades enormes, pero tampoco terminaban de pagarse. Siempre quedaba algo pendiente, siempre había otro gasto inesperado. Y su hijo, Marcos, no ayudaba. Ya era un hombre adulto, con 30 años, pero seguía pidiéndole dinero. Siempre con alguna excusa. Que si necesitaba para la gasolina, que si tenía que pagar una multa, que si sus amigos organizaban algo y él no quería quedar mal. Josefa sabía que debía decirle que no. Sabía que Marcos tenía que aprender a valerse por sí mismo. Pero cada vez que lo intentaba, él la miraba con esos ojos que le recordaban al niño que fue, y ella cedía. Siempre cedía. Una noche, después de un turno especialmente agotador, Josefa llegó a su apartamento y se sentó en el borde de su cama. La habitación estaba en penumbra. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora lucían grises y manchadas. El baño tenía una gotera que llevaba meses sin arreglar. La cocina era tan pequeña que apenas cabían 2 personas. Se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Vio sus arrugas profundas, las ojeras oscuras, el cabello que comenzaba a tornarse completamente gris. Se vio a sí misma y no reconoció a la mujer que alguna vez soñó con viajar, con tener una casa propia, con disfrutar de su vejez en paz. Sintió algo quebrarse dentro de ella. Una tristeza tan grande que no podía contenerla. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas al principio, luego incontenibles. Lloró por todos los años de sacrificio. Por todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. Por todas las noches en las que se había dormido con hambre para que su hijo pudiera comer. Por todos los sueños que había enterrado bajo capas de cansancio y necesidad. Pero en medio de ese llanto, algo más despertó en Josefa. Una chispa pequeña, casi imperceptible, de rabia. Rabia contra la vida que le había tocado. Rabia contra ella misma por haber aceptado esa vida sin luchar.
Rabia porque sabía, en lo más profundo de su ser, que merecía algo mejor. No sabía cómo cambiar las cosas. No sabía por dónde empezar. Pero esa noche, mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, Josefa tomó una decisión silenciosa: no podía seguir así. No iba a seguir así. Aunque no supiera el camino, aunque no tuviera un plan, sabía que algo tenía que cambiar. Y ese algo tendría que empezar por ella misma. El cambio llegó de la forma más inesperada, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. Fue un martes por la mañana, durante uno de sus turnos en el hospital. Josefa estaba limpiando el pasillo del tercer piso cuando escuchó una voz suave que la llamaba. «Disculpe, señorita. ¿Podría ayudarme un momento?» Josefa levantó la vista y vio a una anciana sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana. Tendría unos 80 años, tal vez más. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una claridad sorprendente. Vestía con sencillez pero con dignidad, y había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, que transmitía una serenidad poco común. «Claro, señora». «¿Qué necesita?», respondió Josefa, acercándose. «Solo un poco de compañía, si no es mucha molestia. Estoy esperando a que vengan por mí para unos estudios, y la espera se hace larga cuando una está sola». Josefa miró alrededor. El pasillo estaba tranquilo. Tenía unos minutos antes de continuar con su trabajo. Se sentó en una silla junto a la anciana. «Me llamo doña Matilde», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «¿Y usted?» «Josefa». «Un placer, Josefa. Tiene usted cara de cansancio, si me permite decirlo. El tipo de cansancio que no se quita con una noche de sueño». Josefa sintió un nudo en la garganta. Era extraño que alguien la viera realmente, que notara algo más allá del uniforme de limpieza. «Trabajo mucho», fue todo lo que pudo decir. «Lo imagino. Yo también trabajé mucho en mi vida. Fui costurera durante más de 40 años. Mis manos», levantó sus manos temblorosas, deformadas por la artritis, «recuerdan cada puntada, cada noche sin dormir para terminar un encargo». Hubo un silencio cómodo entre ellas. Luego, doña Matilde preguntó: «¿Y para qué trabaja tanto, Josefa? ¿Qué está construyendo con todo ese esfuerzo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado algo así nunca. Josefa abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Qué estaba construyendo? Nada. Absolutamente nada. Solo estaba sobreviviendo, día tras día, sin avanzar. «No lo sé», admitió finalmente, y su voz sonó quebrada. Doña Matilde asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Yo tampoco lo sabía durante muchos años. Trabajaba, pagaba cuentas, ayudaba a mi familia, y al final del mes no quedaba nada. Me sentía como un balde roto. Por más agua que echara, siempre estaba vacío». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el cielo nublado. «Hasta que alguien me enseñó algo muy simple. Tan simple que al principio pensé que era una tontería». Josefa se inclinó hacia adelante, sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «Me dijo, guarda el 1%. Solo el 1% de todo lo que ganes. No importa cuán poco sea. Ese 1% no es para pagar deudas, no es para tu hijo, no es para emergencias. Es para ti. Para la Josefa del futuro. Para la mujer que quieres llegar a ser». «El 1%, repitió Josefa, incrédula. «Pero eso es casi nada». «Exactamente», sonrió doña Matilde. «Es tan poco que no te dolerá guardarlo. Pero es suficiente para empezar a cambiar algo dentro de ti.
Porque cuando guardas ese 1%, le estás diciendo al universo, y te estás diciendo a ti misma, que tú importas. Que tu futuro importa. Que mereces tener algo propio. Josefa sintió un cosquilleo extraño en el pecho. Era como si algo dormido comenzara a despertar. Yo empecé tarde, Josefa. Tenía más de 60 años cuando comencé a guardar mi 1%. Pero en 10 años, ese dinero me permitió arreglar mi casa, comprar una cama nueva, pagar un tratamiento médico sin endeudarme. Y más importante que el dinero, me devolvió algo que había perdido, el respeto por mí misma. Antes de que Josefa pudiera responder, llegó una enfermera para llevarse a doña Matilde. La anciana le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Piénsalo, querida. El 1%. Empieza hoy. Empieza con poco. Pero empieza. Esa noche, en su apartamento, Josefa sacó su último recibo de pago. Calculó el 1%. Era una cantidad ridícula. Casi insignificante. Pero tomó ese dinero en efectivo y lo guardó en un sobre que metió en el fondo de un cajón. Al principio no sintió nada especial. Era solo dinero guardado. Pero a la mañana siguiente, cuando pasó frente a la máquina de café del hospital, esa máquina donde siempre compraba un café que realmente no necesitaba, se detuvo. El café costaba exactamente lo que había guardado el día anterior. Por primera vez en años, pensó, ¿realmente necesito esto? ¿O solo lo compro por costumbre? No compró el café. Y ese pequeño acto, esa pequeña decisión, fue el primer paso de un viaje que transformaría su vida completamente. Porque Josefa estaba comenzando a entender algo fundamental: el cambio no llega con grandes gestos heroicos. Llega con decisiones pequeñas, tomadas día tras día, que van construyendo una nueva versión de nosotros mismos. Los primeros días fueron extraños. Josefa sentía como si estuviera jugando a un juego cuyas reglas apenas comprendía. Cada vez que recibía su salario, separaba religiosamente su 1% y lo guardaba en el sobre escondido en el cajón. Era tan poco dinero que a veces se sentía ridícula haciendo ese ritual. Pero había algo en el acto mismo de guardar, de decir esto es mío y no lo voy a tocar, que comenzaba a cambiarla por dentro. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los pequeños gastos que se filtraban por su vida como agua entre los dedos. El periódico que compraba cada domingo aunque apenas lo leía. La revista de crucigramas que compraba en el kiosco por costumbre. Las galletas que agregaba al carrito del supermercado sin pensarlo. Los dulces que le compraba a su hijo cuando venía de visita, aunque él ya era un hombre adulto. Cada uno de esos gastos era pequeño, insignificante. Pero cuando Josefa empezó a sumarlos mentalmente, se quedó pasmada. Al mes, esas pequeñas fugas representaban una cantidad considerable. No era una fortuna, pero era mucho más que el 1% que estaba guardando. Una tarde, mientras limpiaba el consultorio de una doctora, encontró un cuaderno viejo olvidado en un estante. La doctora le dijo que podía quedárselo. Esa noche, Josefa comenzó a anotar. Escribió cada gasto, por pequeño que fuera. Cada peso que salía de su bolsillo quedaba registrado en ese cuaderno. Al principio fue doloroso ver la verdad en números. Se dio cuenta de que gastaba más en café del hospital de lo que guardaba para sí misma. Se dio cuenta de que su hijo le pedía dinero al menos 2 veces al mes, y ella siempre decía que sí, incluso cuando eso significaba quedarse sin dinero para el mercado. Pero con esa conciencia vino también una sensación nueva: poder. El poder de elegir. El poder de decir no. La primera vez que le dijo no a Marcos fue devastador. Él la llamó un domingo por la mañana, con esa voz casual que usaba cuando quería algo. Mamá, necesito que me prestes un poco de dinero.
Unos amigos van a ir a la playa este fin de semana y quiero ir. Antes, Josefa habría buscado la forma de darle ese dinero, aunque tuviera que sacrificar su propia comida. Pero esta vez, algo dentro de ella se endureció. No puedo, hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo que no puedes? Es solo un poco, mamá. Marcos, tienes 30 años y un trabajo. No puedo seguir dándote dinero cada vez que lo pides. No lo puedo creer. ¿Ahora te vas a poner así conmigo? Después de todo lo que he hecho por ti. Esas palabras la golpearon como una bofetada. ¿Todo lo que él había hecho por ella? Josefa sintió la rabia burbujeando en su pecho. ¿Qué has hecho tú por mí, Marcos?, preguntó, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Yo trabajé día y noche para criarte. Pagué tu escuela, tu universidad. Te di todo lo que pude. Y tú sigues pidiéndome como si fuera un banco. Está bien, mamá. Ya entendí. No hace falta que me grites. No te estoy gritando. Te estoy diciendo la verdad. Marcos colgó sin despedirse. Josefa se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Parte de ella quería llamarlo de vuelta, disculparse, decirle que le daría el dinero. Pero otra parte, una parte más fuerte que estaba creciendo dentro de ella, sabía que había hecho lo correcto. Esa noche lloró. Pero era un llanto diferente al de antes. No era un llanto de desesperación, sino de liberación. Estaba soltando algo que había cargado durante demasiado tiempo, la culpa de poner límites. Las semanas pasaron y Josefa continuó con su rutina. Guardar el 1%. Anotar cada gasto. Eliminar lo innecesario. Lentamente, el sobre comenzó a llenarse. No era mucho dinero, pero era más de lo que había tenido en años. Y entonces llegó la primera prueba real. La lavadora de su apartamento se rompió. Era vieja, había aguantado más de lo esperado, pero finalmente dejó de funcionar. Antes, Josefa habría entrado en pánico. Habría pedido un préstamo o usado su tarjeta de crédito, agregando otra deuda a la pila. Pero esta vez, abrió su cajón y sacó el sobre. Contó el dinero. No era suficiente para comprar una lavadora nueva, pero sí para pagar la reparación. Llamó a un técnico. El hombre vino, revisó la máquina, y le dio un presupuesto. Josefa sacó el dinero de su sobre y pagó en efectivo, sin endeudarse, sin pedirle a nadie. Cuando el técnico se fue y la lavadora volvió a funcionar, Josefa se sentó en el suelo de su pequeña cocina y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. Había resuelto un problema con su propio dinero. Con el dinero que ella había guardado, peso a peso, para ella misma. Por primera vez en décadas, Josefa sintió algo que había olvidado, sentía que tenía el control de su propia vida. Esa noche, mientras actualizaba su cuaderno de gastos, se dio cuenta de algo más. No solo estaba ahorrando dinero. Estaba cambiando. Se estaba volviendo más consciente, más decidida, más fuerte. El 1% no era solo una estrategia financiera. Era una forma de recuperar su dignidad, su autoestima, su poder personal. Doña Matilde tenía razón. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que ese dinero representaba, un compromiso consigo misma. Una promesa de que ella importaba. Una declaración de que su futuro valía la pena. Y Josefa estaba lista para seguir construyendo ese futuro, un 1% a la vez. 2 años pasaron. 2 años que transformaron la vida de Josefa de maneras que ella nunca habría imaginado posible. El apartamento ya no lucía gris y abandonado. Las paredes estaban recién pintadas de un color crema suave que hacía que la luz de la mañana rebotara y llenara todo el espacio.
La gotera del baño había sido reparada. Había cortinas nuevas en las ventanas, no costosas, pero limpias y alegres. La cocina, aunque seguía siendo pequeña, ahora tenía nuevos utensilios que Josefa había comprado poco a poco, con dinero que había ahorrado específicamente para eso. Pero el cambio más grande no estaba en las paredes o los muebles. Estaba en Josefa misma. Cuando se miraba al espejo ahora, veía a una mujer diferente. Sí, las arrugas seguían ahí. El cabello seguía gris. Las manos seguían ásperas del trabajo. Pero había algo nuevo en sus ojos, una chispa de orgullo, de confianza, de paz interior. Josefa había descubierto que el 1% era solo el principio. A medida que se volvió más consciente de sus gastos, comenzó a tomar decisiones más inteligentes. Aprendió a comparar precios en el supermercado. Empezó a cocinar más en casa y a llevar su comida al trabajo, ahorrándose el dinero que antes gastaba en la cafetería del hospital. Descubrió que podía reparar algunas cosas ella misma mirando tutoriales en internet en la biblioteca pública. Cada pequeño ahorro se sumaba. Y lo más importante, cada decisión consciente reforzaba su sentido de control sobre su propia vida. Su relación con Marcos también había cambiado. Al principio, después de aquella llamada donde ella le dijo que no, él estuvo distante durante semanas. No la llamaba, no venía a visitarla. Josefa sufrió por eso, pero se mantuvo firme. No iba a volver a ser el banco de su hijo. Eventualmente, Marcos volvió. Al principio solo para ver cómo estaba, con cierta cautela, como si temiera otra confrontación. Pero con el tiempo, algo curioso sucedió. Al ver que su madre ya no cedía a cada petición, Marcos dejó de pedir. Y al dejar de pedir, comenzaron a tener conversaciones reales. Conversaciones sobre la vida, sobre el trabajo, sobre sus sueños y miedos. Un domingo, mientras tomaban café en el apartamento recién pintado, Marcos miró a su alrededor y dijo, «Se ve bien aquí, mamá». «Diferente». «Gracias, hijo». «¿Cómo lo hiciste?» «Pensé que no tenías dinero para estas cosas». Josefa sonrió y le contó sobre doña Matilde, sobre el 1%, sobre el cuaderno donde anotaba cada gasto, sobre las pequeñas decisiones que había tomado día tras día durante 2 años. Marcos la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él negó con la cabeza, asombrado. «No puedo creer que todo esto haya comenzado con solo el 1%. Es que no se trata del dinero, Marcos. Se trata de tomar decisiones. De tener el control. De saber que tú importas lo suficiente como para invertir en ti mismo». Hubo una pausa larga. Luego, Marcos dijo algo que Josefa nunca olvidaría. «Perdóname, mamá. Por todas las veces que te pedí dinero sabiendo que tú apenas tenías para ti. Por no valorar todo lo que hiciste por mí». Josefa sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. «Está perdonado, hijo. Solo quiero que aprendas a cuidarte, a valorarte. No cometas los mismos errores que yo cometí durante tantos años». En el trabajo, también había cambios. Josefa ya no caminaba por los pasillos del hospital con la cabeza gacha, invisible. Caminaba con la espalda recta, saludaba a las enfermeras y doctores con una sonrisa genuina. Algunos comenzaron a saludarla por su nombre. Una de las doctoras incluso le pidió consejos sobre cómo ahorrar dinero, después de haberla escuchado hablar con otra empleada de limpieza sobre su sistema del 1%. Josefa empezó a compartir lo que había aprendido. Le contó a sus compañeras de trabajo, a sus vecinas, a cualquiera que quisiera escuchar. Y descubrió que había muchas mujeres como ella, atrapadas en el mismo ciclo de trabajo y deudas, sin ver salida. Algunas le hicieron caso, otras no. Pero las que sí comenzaron a guardar su 1%,
pronto empezaron a reportar los mismos cambios que Josefa había experimentado. Un día, casi 3 años después de aquella conversación con doña Matilde, Josefa regresó al hospital buscándola. Quería agradecerle, quería contarle cómo esas palabras simples habían cambiado su vida por completo. Preguntó en el área de registros, pero la enfermera le dio una noticia que la dejó sin aliento: doña Matilde había fallecido 6 meses atrás. Había sido paciente terminal y había pasado sus últimas semanas en ese hospital, hablando con las personas que pasaban por ahí, compartiendo su sabiduría con quien quisiera escuchar. Josefa sintió una tristeza profunda, pero también una gratitud inmensa. Doña Matilde le había dado un regalo invaluable, la llave para abrir la puerta de su propia jaula. Esa noche, en su apartamento limpio y ordenado, Josefa abrió su cuaderno. En la primera página, escribió con letra clara: el cambio no llega con grandes gestos. Llega con pequeñas decisiones, tomadas día tras día, que van construyendo una nueva versión de nosotros mismos. Nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Cerró el cuaderno y miró alrededor. Miró las paredes que ella misma había pintado. Los muebles que había comprado con su propio dinero, sin deudas. La cuenta de ahorros que ahora tenía, modesta pero real, que le daba seguridad y paz mental. Tenía 58 años. No era joven. Pero por primera vez en décadas, sentía que su vida le pertenecía. Que su futuro estaba en sus manos. Que cada día era una oportunidad para seguir construyendo, para seguir creciendo, para seguir eligiéndose a sí misma. Porque Josefa había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no está en tener mucho dinero, sino en tener el control de tu vida. En saber que mereces respeto, empezando por el respeto que te das a ti mismo. En entender que cada pequeña decisión cuenta, que cada paso importa, que nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. Y mientras se preparaba para dormir esa noche, con el corazón en paz y la mente tranquila, Josefa sonrió. Porque sabía que mañana, cuando despertara, seguiría siendo la dueña de su destino. Y eso era más valioso que todo el dinero del mundo. El 1% había sido solo el comienzo. Pero ese comienzo había sido suficiente para cambiar absolutamente todo.